¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Jorge Panameño, infectólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto y realmente un privilegio poder dirigirme a la ciudadanía y compartir opiniones que tienen como objeto informar para que cada quien haga la lectura de la situación que vivimos. Muy bien, doctor. Vamos a comenzar hablando de COVID-19. Las autoridades hablan de una reducción de casos a nivel general, de las víctimas mortales, de los contagios y también de los casos sospechosos. ¿Se nota esto en el ejercicio privado también? Así es. En realidad, en mi opinión, alcanzamos la meseta de esta curva epidemiológica que ha delineado una quinta ola que hemos vivido en El Salvador, que se originó en mayo. Y entonces hace aproximadamente ya 3 semanas, hace 2 semanas alcanzó la meseta y la semana previa a las festividades de agosto comenzó a disminuir, a caer la fase de descenso. Y nos encontramos, y luego que durante la semana de festividades y esta semana ha seguido en un franco descenso y ha sido notorio. Nosotros lo vemos. Nuestra óptica viene de la demanda por servicios médicos por COVID y la necesidad de hospitalización, ¿verdad? Y también estamos vigilando la mortalidad, ¿verdad?, que se da y realmente estamos en un momento en el cual probablemente ya salimos de la quinta ola. No sabemos si vamos a caer a cero casos, porque toda la pandemia ha sido lo que en estadísticas de la salud, en epidemiología, se conoce como asincrónica, que no ha caído a cero, ha sido cambiante en antes y después de cada ola, desde la primera que vivimos a partir de abril de 2020, que duraría hasta agosto del mismo año, la segunda que se da en enero del 2021 hasta febrero, y la tercera y más letal que hemos tenido, que se da desde mayo del 2021 hasta noviembre del 2021, que es la tercera ola causada por la variante genética Delta y que realmente fue una situación caótica extremadamente y que dejó muchos muertos. Luego tenemos una cuarta ola que inicia en diciembre del 2021 para finalizar a mediados de febrero de este año. Y finalmente la quinta ola que se origina en mayo y que ahora estamos en la fase de descenso. Eso es lo que se puede palpar. Yo baso mis observaciones fundamentalmente en modelos matemáticos que son realizados en instituciones como el Instituto de Mediciones y Métricas para la Salud de la Universidad de Washington, de la Universidad Johns Hopkins y del Instituto Imperial de Londres, entre otros, ¿verdad?, que ya desde el año pasado están realizando a través de modelaje matemático, basándose en las cifras oficiales. Hoy hay instrumentos de medición que nos dan información con una certeza del 95%, ¿verdad?, de descripción de los fenómenos, ya sea en cuanto al número, a la incidencia, al número de nuevos casos, o en cuanto a la mortalidad asociada a la enfermedad. Doctor, el virus sigue mutando, pues obviamente las variantes puede llegar a afectar a las personas no vacunadas. Es fundamental, es importante que entendamos una cosa. Lo que nos falta de aquí para cuando se espera, porque realmente hay un escenario muy deseado por todos, en el cual estamos entrando ya en la fase en la cual la pandemia va a desaparecer y va a dejar lugar a una fase en la cual la pandemia va a desaparecer, no la enfermedad. La enfermedad ha venido para quedarse. Va a ser endémica. Va a ser endémica, o lo que llaman en Europa, particularmente los españoles,
va a sufrir una gripalización, es decir, que se va a comportar igual que influenza, como la conocemos, al menos la influenza estacional, que otra cosa es la influenza pandémica, ¿no? Con riesgo de generar pandemias. La base de esto está en justamente lo que usted me pregunta, la alta mutagenicidad del virus, y esto es bien importante, porque este aspecto es lo que echó al traste nuestras esperanzas de que íbamos a lograr inmunidad de rebaño con la vacuna, ¿verdad? Ya eso desde el año pasado sabíamos que no va a suceder nunca, hasta que se desarrolle una vacuna universal. Pero entonces el meollo del asunto, la causa de cómo se está comportando la pandemia es justamente la capacidad de mutar. Pero nosotros, desde que se describieron por primera vez las mutaciones, generando variantes genéticas, en febrero del año 2020, ¿verdad? Se comenzó a describir esto. Las mutaciones no se producían con la frecuencia que estamos viéndola desde hace algunos meses, ¿verdad? Esto es lo que ha llevado a la comunidad científica internacional, particularmente los que trabajamos en el campo de las enfermedades infecciosas, tanto en epidemiología, salud pública, microbiología en relación al virus y sus estudios, y en la clínica. Esta mutación alcanzó allá desde el momento en que se describe la variante genética Omicron en noviembre del año pasado, una tasa de mutación tan alta que no es característica de un virus estable. Eso es lo que ha llevado a la conclusión de que probablemente lo que ha sucedido es que el virus está mutando para adaptarse al ser humano y no matarlos. Estas mutaciones provocan dos objetivos que se ha podido determinar. El primero es que el virus se vuelve mucho más contagioso, de hecho. Pero menos letal. Y la segunda es que es menos virulento, es decir, causa una enfermedad menos grave, porque al final lo que la especie viral trata de conseguir es persistir en el tiempo, existir, y si mata a su huésped, se acaba el virus también. Entonces, esta situación es la que estamos ahora viviendo, de tal manera que en este momento de 3 a 4 nuevas mutaciones se están describiendo por semana. ¿Por semana? Por semana. Wow. Y las mismas, mire, es una cosa, lo que yo llamo una promiscuidad genética, ¿verdad? Hay recambios entre variantes genéticas diferentes, recambios entre la misma variante, ¿verdad? Y entonces surgen las subvariantes. Y este es el problema que usted me preguntaba. Cada variante nueva tiene la capacidad de evadir la respuesta inmunológica del organismo de una persona, sea tanto a la vacuna como a la enfermedad. Y en este momento, una de las cosas que me llamaron la atención cuando comenzaba en mayo esta quinta ola, fue que muchos de los pacientes que consultaban infectados tenían entre 3 y 5 vacunas aplicadas y habían padecido por lo menos 3 veces episodios de, ¿verdad? Eso lo que hace en primer lugar es confirmarnos lo que ya sabíamos, que la vacuna no evita la transmisión, no la que tenemos hoy. Es decir, el estar vacunado, ojo con esto, no va a protegerme de infectarme. Y si me infecto, pues puedo transmitir la enfermedad. Todo esto, y también las nuevas subvariantes o sublinajes son capaces de evadir la respuesta inmune que me causa la misma enfermedad, la enfermedad natural. De tal manera que estamos viendo hoy, y yo lo he comprobado en mi práctica diaria, personas que 1, 2 y 3 semanas después de haberse infectado vuelven a presentar otro episodio. Y eso es bien frecuente. O sea, habría que preguntarlo a la inmensa, yo creo que la inmensa mayoría de los alboreños pasamos, ¿verdad? Nos hemos infectado con eso. Entonces, y las personas vienen y dicen, pero mire, yo me vacuné, me puse 5 vacunas y nada, ¿verdad? Y estoy aquí afectado. Y además ya me había dado otras veces. Y entonces, ¿qué pasa con la famosa inmunidad? Lo que pasa es que este virus, al mutar de la manera que lo hace, evade esas respuestas. Entonces esto nos lleva a otra consecuencia que podemos discutir más adelante, y es que la vacunación anti-COVID-19 la vamos a tener que hacer anualmente.
como la influenza y otras enfermedades que ya son básicamente con las que no nos matan, digamos, en un sistema inmunológico normal, pero hay que vacunarse, hay que aplicarse para... Bueno, no tan así. Siempre van a haber personas que corren el riesgo de morir. Por ejemplo, oficialmente aquí en El Salvador, en el mes de julio, hubo 53 fallecidos, oficialmente, ¿verdad? Por la enfermedad, y ya en este momento deben haber entre 14 y 18 muertos asociados a la quinta ola. ¿Y será esto por las personas no vacunadas o no necesariamente? No necesariamente, pero sí es un factor de riesgo no estar vacunado. Y luego el tener una sola dosis, es decir, un esquema incompleto, eso no es protección de ningún tipo, sobre todo los esquemas que hemos usado en este país. Ahora, doctor, estas personas, por ejemplo, que no se han vacunado, que se les ha hecho el llamado, están las facilidades en los diferentes lugares, ya no hay que hacer citas, sino hay que llegar, y que han tomado la decisión de no hacerlo por cualquier tipo de motivo, por la reacción, ¿será que se vuelve necesario, así como está la cosa de decir, hay que obligarlos a que se vacunen o debe mantenerse de forma voluntaria la vacunación? Porque alguien puede decir, yo tengo 2 y ahorita dicen que ya va para menos, entonces ¿para qué me voy a vacunar? Puede ser la lógica de algunas de estas personas. Puede ser, sin embargo, esto no se desconoce completamente. La Universidad Francisco Gavidia realizó un estudio que se apoyaron, entre otros, por el Colegio Médico y otras instituciones, como FUSADES, para tratar de analizar cuál era el motivo, esto fue ya meses atrás, cuál era el motivo por el cual habían personas aquí en El Salvador que no se vacunaban. Y entonces ahí las conclusiones que se obtuvieron fueron bien interesantes. Un 11% de la población rechazaba la vacuna por razones de la campaña antivacunas que tuvimos desde un inicio, ¿no? Por parte de personas que consideran que detrás de esto hay una serie de situaciones que implican malignidad, ¿verdad? Desde el microchip hasta que iban a dejar a las señoritas infértiles y una serie de situaciones. Y luego también había un buen número de personas que no iban a vacunarse por situaciones de inconveniencias con horarios de trabajo, con desplazarse a los sitios donde había que vacunarse, por ejemplo. Y el punto aquí es que aquí en El Salvador tenemos que andar inventando nada en vacunas. Hay más de 60 años de experiencia. En El Salvador controlamos la poliomielitis, el sarampión, la parotiditis, y difteria, toferina, tétano, mucho antes de que hubieran políticos inmersos en las decisiones, ¿verdad? Aquí la situación está en que desde un principio se señaló que la mejor estrategia para una situación como la que vivíamos era de llevar la vacuna a la comunidad, no la comunidad a la vacuna. Entonces, como hacíamos cuando cuando controlamos esas enfermedades, no quedó un metro cuadrado de nuestra república que no haya sido visitado por equipos de vacunadores en esa época. Quiero decirle que incluso allá por 1986, la campaña de vacunación del momento paró la guerra. Fue posible establecer una tregua, un cese al fuego que fue gestionado por el CICR, la Cruz Roja Internacional, y las fuerzas en contienda pararon. Yo participé siendo estudiante de esas campañas y lo recuerdo muy bien, ¿verdad? El doctor Benjamín, no recuerdo el apellido. ¿Rodas? Solís. El doctor, él era ginecólogo, un gran maestro de la medicina salvadoreña, era ministro de salud a la época, ¿verdad? Y se logró y se hizo el alto al fuego, y equipos de vacunación pudimos entrar en las zonas en conflicto. No quedó, pero un metro de la República sin que fuera visitado por equipos de vacunación compuestos por estudiantes de medicina, enfermería, médicos, promotores de salud, y realmente eso es lo que ahora hace que estas enfermedades ya no las conozcamos. Y ojalá nadie va a creer que estoy hablando de cosas que no son, o fantasías o fraudes históricos, sino que estoy hablando de la realidad. Por esa razón no existen esas enfermedades. Es un gran problema para que los salvadoreños somos
realmente muy cortos de memoria histórica, ¿verdad? Y ya no recordamos las inmensas cantidades de niños que morían por sarampión, los niños que se movían por todo el país usando armazones de metal en sus piernas. ¿Usted no recuerda eso de su infancia? Polio. La poliomielitis, ya no lo vemos, ya no está, ya no existe. Entonces nosotros sabíamos exactamente cómo, es decir, cuando digo nosotros me refiero al gremio de la salud, Sí. ¿verdad? Cómo implementar una campaña de vacunación que al mismo tiempo debió haber sido precedida, desde antes de poseer las vacunas, debió haber sido precedida por una amplia campaña de educación, porque la vacuna para la ignorancia se llama educación, entendiendo la educación como un fenómeno que genera cambios de conducta. Y entonces esto debe haber sido abordado así porque hubiéramos reducido esa brecha. Ahora todavía hay más de 1 millón de salvadoreños sin vacunarse y hay muchas dudas en el medio y una serie de situaciones. Y a esto hay que añadirle algunas cosas interesantes, como el caso de que una vez que las vacunas de segunda generación, que son las próximas que vienen ya ahora, entre septiembre y octubre en Estados Unidos van a comenzar a vacunar, van a utilizar una vacuna que puede ser de diferentes marcas, que ya trae un componente de protección ante la variante genética Omicron. Y entonces, pero una vez que las vacunas estas, que son varias, incluso ya está casi por aprobarse, al menos en India, una variante de vacuna que es con spray nasal, ¿verdad? Y que se tienen grandes expectativas. También ya preparada ante diferentes variantes genéticas. Y entonces, una vez que estas vacunas ya existan y se estén utilizando, todas las vacunas anteriores de primera generación se vuelven obsoletas. Es por eso que hace un par de días el director ejecutivo de Moderna, la fabricante de vacunas, sí, estaba comentando que la compañía iba a tener que destruir 30 millones de dosis de la vacuna que habían producido porque ya nadie las quería ni regaladas. Sí, así va cambiando. Porque realmente la necesidad va a ser es otra en este momento. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos conversando con el doctor esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, ¿qué hay de aquello del COVID de largo plazo? Porque hay gente que dice, a mí me ha dado como 5 veces y de repente le diagnostican y le dicen, usted tiene COVID de largo plazo, es decir, no se le había quitado y cada vez que va y se hace la prueba, pues da positivo. No, la COVID crónica, el síndrome post-COVID o COVID largo, tiene varios nombres, se refiere a cierto tipo de manifestaciones clínicas que están directamente asociadas a haber padecido COVID-19. Okay. Y estas manifestaciones son variadas y una mucho más compleja que otra. Pueden afectar neurológicamente, causando inflamaciones en el cerebro, generando conductas erráticas, ¿verdad? Pueden activar alguna enfermedad mental ya controlada, puede activarse después de esta enfermedad. El sistema neurológico, tanto central como periférico, puede alterarse, puede haber Guillain-Barré, puede haber neuropatías con diferentes tipos de manifestaciones. Estamos hablando solo del sistema neurológico, del sistema nervioso central y periférico. Arritmias cardíacas también originadas por eso. Pero también puede atacar el corazón per se a través de inflamar el músculo cardíaco, el miocardio, y eso puede dejar arritmia en una persona sana, joven y sana, sin ningún antecedente cardíaco, puede comenzar a desarrollar problemas cardíacos, problemas pulmonares, fatiga, dificultad para respirar, ¿verdad? Originadas en los pulmones y muy difícil de tratar. Y además pueden afectar el sistema hematológico, causar trombosis,
que es la trombosis, la formación de coágulos de forma espontánea, que luego van a taponar arterias y venas del cerebro, del corazón, de los pulmones y de cualquier área del organismo, causando muerte incluso, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares, isquémicos. Puede haber también situaciones sistémicas, como por ejemplo caída del cabello, sudoraciones nocturnas, ¿verdad? Una serie de situaciones que pueden estar juntas, combinadas, dificultad para dormir, tendencia a la depresión. Es más, yo tengo una sospecha de que esta epidemia de tiroteos que ha habido en los Estados Unidos podría estar detrás, ser una secuela de personas con trastornos generados por la COVID. Es una hipótesis que debería ser comprobada, ¿verdad? Y cada día este es un problema que viene y viene con fuerza y va a impactar severamente los sistemas de salud en todo el mundo. Ahora, digamos, de las personas contagiadas, ¿cada cuánto da este tipo de casos a un grupo poblacional? No se ha podido medir específicamente, sino algunas condiciones que están asociadas, por ejemplo, el haber tenido la forma más grave de la enfermedad, pero no solamente. Por eso es que nosotros advertimos a la población. La COVID-19, independientemente de que se manifieste como una forma catarral leve o una influenza leve, que ha tenido fiebre, otras molestias, independientemente de eso, puede generar COVID largo. Hay un par de estudios señalando que la variante genética Omicron y todas sus variantes, podrían tener una incidencia de esto del 8%, pero eso falta todavía, eso no se determina en un año, en 2 años, esto va a tener que medirlo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cómo va manifestándose, pero yo ya estoy tratando pacientes con estos problemas, complejos porque en la mayoría de países aún desarrollados no hay tratamiento específico. Un grupo de investigadores en Estados Unidos ha desarrollado un protocolo para esto, ¿verdad? Y entonces, pero es muy difícil de tratar y realmente que además de que tiene situaciones complejas como provocar la muerte por un infarto de un paciente joven, ¿verdad? Porque hubo trombosis en las arterias coronarias, también disminuye notablemente la calidad de vida de las personas y cada vez esto va aumentando y es un impacto, una ola que viene, que se va a presentar, ¿verdad? Mucho tiempo después que haya pasado la pandemia. Doctor, ¿qué pasa con las pruebas de antígeno? Hay mucha gente que no les tiene fe y dice, yo me he hecho 3, 4 veces la prueba, doy negativo, pero siento síntomas, me siento mal, voy a hacerme una PCR, doy negativo y hasta quizá una segunda o tercera prueba me da positivo. Es que la he hecho mal, no en el tiempo específico, o es así. Ese es un problema multifactorial, que primero que nada nos enseña que el diagnóstico por exámenes en las enfermedades infecciosas no es sencillo. Lo mismo sucede con dengue, ¿verdad? Tenemos una infinidad de casos que son dengue clínicamente, pero que muchas veces las pruebas tienden a positivizar un mes después y a veces nunca. Y eso tiene que ver con varias situaciones. Puede ser que haya habido alguna clase de mutación con el virus en caso de dengue, o puede ser que hay dificultades en cuanto a la metodología que se utiliza. En relación al tema de la COVID y las pruebas, esto requiere de mucha experiencia para interpretarlo, porque no en todos los casos va a ser tan sencillo como que siempre va a estar positiva la prueba. Hay situaciones en las cuales, después de haber pasado de que no hay detección viral, ya sea por antígenos o por PCR, muchos meses después se vuelven positivos los anticuerpos, que nos hablan de que ha habido contacto con el virus. Significa que todavía hay limitantes en la metodología, porque ustedes deben saber que esto no es como una serie de televisión, que en 40 minutos se resuelven los problemas del mundo. No, esto requiere estudio, requiere desarrollos, mejoría de la tecnología. Por ejemplo, cuando se comienza a utilizar la detección antigénica por antígeno nasal mediante una prueba rápida, su valor predictivo positivo y predictivo negativo, que no quiero entrar en cosas extremadamente técnicas, la capacidad de que si algo está positivo es positivo y está negativo es negativo en realidad, ha ido aumentando, de tal manera que las pruebas de alta calidad nasales
por supuesto que usted puede tener acceso a un sinnúmero de pruebas. Ahí en la internet le venden a 5 centavos una prueba, ¿verdad? Que de origen asiático, que si no le sirve de prueba, le sirve de cohete, le puede dar fuego y echar una luz. Pero si quiere algo de calidad, realmente cuesta más. Cuesta más, pero ya casi igualan la posibilidad de la PCR. Por tanto, la metodología para diagnóstico de la enfermedad hoy día, de preferencia, es el hisopado nasal, siempre y cuando sea una prueba de alta calidad, ¿verdad? Y cada vez se desplaza más el uso de la PCR en RT para confirmar dudas y en ciertas situaciones que ameritan, que son especiales, ¿verdad? Para utilizarlas. Además de que la complejidad y el costo de estas pruebas hoy día va bajando. Yo no sé por qué seguimos utilizando la misma tecnología, que realmente es un martirio. Yo no sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero yo ya me la hice. Y entonces hoy ya no, ya existen variantes de la prueba PCR en RT, en donde no se tiene que hacer a nivel con esa punción nasal, no punción, sino ese hisopado nasal profundo y en la boca, sino que sea en saliva. No, esa no la sé. Es mucho más. Yo me he aplicado varias en los Estados Unidos. Y esa es la tecnología que debíamos tener ahora, porque aparte de que es más... Y tiene la misma efectividad. Pero por supuesto, y mejor, porque son más nuevas, ¿verdad? Tienen mayor investigación y desarrollo. Y entonces en eso hay que ir cambiando también, pero hay que aprender, ¿verdad? Y muchas veces en enfermedades infecciosas el criterio que vale es el clínico que está valorando el caso, porque las pruebas pueden estar negativas. Si así fuera bien sencillo, no tendría que estudiar, ¿verdad? Voy a una máquina, meto la lengua, deposito saliva y me dice si tengo o no tengo. Ojalá un día lleguemos a eso, pero hoy por hoy no es así. Hay casos registrados, yo he conocido algunos recientemente, de personas que no han tenido ningún síntoma de gripe, ningún tipo de fiebre ni nada, pero sí de repente se les ha descompuesto el estómago y un poco de malestar y ha sido COVID. Digamos, sí un signo característico, pero acompañado de otros. Pero estas dos personas han tenido solo eso y cuando se han hecho la prueba, positivo a COVID. Así es, son los famosos casos asintomáticos. Los conocíamos desde el principio de la pandemia, ¿verdad? En donde hasta un 50% de los casos podían ser asintomáticos y solo se detectaban, por ejemplo, que tenía que viajar y pedían la prueba y salía positivo, ¿verdad? Y estos asintomáticos jugaron un papel y siguen jugando un papel importantísimo en la diseminación de la enfermedad. Por eso es que el tema de la mascarilla, acostumbrémonos, la mascarilla nos va a acompañar por un buen tiempo. Si no nos protegemos, vamos a caer en una situación bien problemática porque la enfermedad va a estar presente en este mismo patrón por unos 6 o 7 meses más, que es cuando el tiempo en que se ha estimado que podríamos comenzar a ver cambios tendientes a la endemización de la enfermedad. Pero durante ese tiempo, debido a la emergencia de las subvariantes y mutaciones que estamos viendo, por ejemplo, ahora nosotros estamos entrando en un periodo de calma. Por experiencia, después de cinco olas en El Salvador, este periodo de calma puede dar 1 o 2 semanas, o un mes, o menos. Entonces, y mientras la enfermedad se disemina por el mundo por los viajeros. Uno de los focos mayores de la enfermedad son los Estados Unidos de Norteamérica. 6 de cada 10 aviones que aterrizan en nuestro aeropuerto vienen de Estados Unidos, sea porque hicieron conexión para recoger pasajeros o porque venían directamente de los Estados Unidos. Y ya no digamos de Europa, también hay viajeros de China, de Asia, pues, de África, de donde sea. Entonces, estas variantes no se puede hacer mucho por evitar que circulen, pero sí es importante estar vigilando qué sucede. Lo importante es que esto nos pone en una situación en la cual, mientras no hayan evidencias claras de que la pandemia ha cesado, tendremos que seguir con las mismas medidas. Y aquí sí tenemos que decir que en un país como El Salvador, el uso de los medios, de las medidas profilácticas, debería de ser obligatorio, ¿verdad? Claro, cada situación debe irse, porque cada realidad ha sido diferente en cada ola que hemos atravesado.
y debe haber un grupo de expertos asesorando y dando indicaciones de cuáles son las cosas que proceden y cuáles no, ¿verdad? Pero sí hay que mantenerse en alerta todos, porque hasta el último día la COVID va a ser una enfermedad que mata, que debe considerarse, sobre todo en las personas de altísimo riesgo, mayores de 65 años, o que tienen ciertas enfermedades a cualquier edad, como la diabetes a la cabeza, trastornos crónicos renales, pulmonares, cardíacos, obesidad, todo el embarazo, ¿verdad? Todas estas cosas van a ser de alto riesgo hasta que esta situación haya pasado a ser endémica, cuando deberemos vacunarnos, porque por el momento no hay otra alternativa, ni se ve a corto ni a mediano plazo otra alternativa para mantenernos alejados de las peores consecuencias de esta enfermedad, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a continuar abordando otros temas también importantes con el doctor esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Otro tema médico que también a la gente le preocupa mucho por las noticias internacionales y nacionales, doctor, que han estado saliendo sobre la viruela del mono. Hemos visto casos ya segundo, me parece, en Guatemala, al igual que en Honduras. Ya la gente empieza a tener un poco de preocupación cada vez que se tiene a las autoridades de salud. La pregunta obligada de los periodistas es si ya hay algún caso confirmado. Pues en El Salvador, por tan cerca, cómo va exponencialmente creciendo el contagio en el mundo. Ahora, quizá la pregunta fundamental, doctor, es si debe preocuparnos los contagios de viruela del mono, o sea, es de alta transmisión y tiene una alta tasa de mortalidad o no. Bien, sí debe preocuparnos, pero en ninguna manera significa caer en pánico o sentir que esta vez sí ya llegó el fin del mundo. Lo que sucede es que yo siempre he creído en un concepto que desarrolló la doctora Margaret Chan en 2009. Ella era la directora general de la Organización Mundial de la Salud en ocasión de que vivimos la pandemia de influenza H1N1, ¿verdad? Entonces, y decía que deberíamos de mantener una preocupación informada, ¿verdad? No hacer caso de mitos y leyendas y de información falsa que se genera, porque debemos conocer qué es lo que es la enfermedad en realidad y por qué debemos ser cuidadosos y cómo podemos defendernos. Entonces, yo creo que la llegada de esta enfermedad al país es inminente, si no es que está ya presente. ¿Por qué? Estamos rodeados. Ya Honduras contabiliza en los primeros 3 días 3 casos. Desde el primer caso describieron 2 más. En Guatemala están investigando una gran cantidad, Panamá y Costa Rica también tienen. Entonces ya solo faltamos El Salvador y Nicaragua. De Nicaragua no esperen nada, ¿verdad? Se lo digo. Pero aquí no podemos ni negar ni afirmar. Pero epidemiológicamente es factible. Recordemos que esta es una enfermedad que va a tener un periodo de incubación, desde el momento en que se contagia, se infecta, hasta el momento en que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Puede ser tan corto como 5 días, hasta tan largo como 21 días, hasta 3 semanas. Y que la persona está infectada y no tiene ningún síntoma hasta que de repente comienza la enfermedad. Entonces eso hace bastante complejo el poder detectar tempranamente, vaya. Por ejemplo, decir, mire, comencemos a tomarle temperatura a todo el mundo en el aeropuerto, eso no sirve de nada. Si la persona viene infectada y en periodo de incubación no va a tener ningún síntoma. Hasta que empiece a brotar. No, hasta que empiece a brotar se sospecha, pero en realidad los primeros 3 a 5 días de la enfermedad pueden ser con manifestaciones de todas las virosis que conocemos, de todos los arbovirus. Se parece al dengue, se parece a la influenza, se parece a la COVID, se parece a todo.
Claro, no va a tener síntomas respiratorios iniciales, pero sí va a tener un dolor de cabeza, malestar intenso, Fiebre. dolor de articulaciones, fiebre. Ujú. Y el exantema que se desarrolla comienza a partir entre el tercero y quinto día después del inicio de la fiebre. Ok. Pero ojo que esto no siempre es así. Como comentabas con relación a la COVID, hay diferentes situaciones. Hay casos en que ni fiebre hacen y de repente aparecen con las lesiones. Y las lesiones en su inicio se parecen a cualquiera de las eruptivas tipo herpes zóster, varicela, ¿verdad? Incluso algunas lesiones cutáneas por enfermedades autoinmunes y a otras enfermedades que hay de carácter alérgico. Se pueden confundir con muchas cosas, ¿verdad? Lo que pasa, y algunas cosas son muy características de la enfermedad que le diferencian de otras. Por ejemplo, el aparecimiento de ganglios en el cuello, que suele diferenciarlo de otros tipos de viruela, ¿verdad? Pero pueden haber en las axilas, en las ingles, y también va de manera muy significativa, las lesiones van a aparecer. En el inicio, la enfermedad clásica que se describió en el ser humano, las lesiones solían aparecer en la cara inicialmente, sobre todo alrededor de la boca y dentro de la boca. Pero ojo, porque hay varios estudios señalando en Europa, principalmente que Europa es el foco en este momento, pero Norteamérica va que corre, va tanto Estados Unidos como Canadá, de esta situación, y ellos están en emergencia. Ahora, doctor, ¿por qué en los reportes que cuando se habla del tema se dice que la mayor transmisión es de personas que tienen sexo entre personas del mismo hombres que tienen sexo con hombres, género? vamos Correcto. a decir las cosas como son. Todos los estudios, absolutamente todos, muestran que al momento, recordemos que en esto tenemos ni 3 meses, en mayo se comenzaron a reportar casos en Inglaterra, ahora sabemos que se habían originado en España, en una de las islas, ¿dónde están? Las Islas Canarias, ¿verdad? Y que el principal foco inicial fue en España realmente, sobre todo en Madrid. Pero el punto es que todas las series que se han hecho en los lugares donde ha habido una gran cantidad de casos, ¿verdad? Que en este momento ya sobrepasan los 40.000 casos en el mundo, se ha detectado, lo que las estadísticas han revelado es que entre el 94 y el 98% de todos los infectados son hombres, y hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? En este momento cada día se acumulan más y más evidencias que apuntan a que, al menos en la primera generación de transmisiones que estamos viendo, pareciera que la vía sexual tiene un papel preponderante, y eso es lo que iba a comentar sobre las lesiones iniciales, que hay estudios mostrando que el aparecimiento de las lesiones iniciales tiene mucho que ver por la puerta de entrada y en ese contexto muchos de los casos van a tener las lesiones iniciales en regiones perianales y genitales. Eso es lo que se sabe, y ahorita esto está siendo sometido a estudios epidemiológicos para concretar, porque no hay un modelo animal en el cual se haya demostrado la transmisión por la vía sexual, pero ya están en curso varios estudios que van a aclarar esta situación. Por el momento es lo que se ha visto, ¿verdad? Ahora, cada vez está aumentando en forma lenta pero progresiva personas de diferentes sexos, mujeres, incluso mujeres embarazadas y niños. Y esto es porque cuando se seca, así como la viruela normal u otra enfermedad, y se seca y vuela, puede también contagiar. Puede, pero el factor más común desarrollado es el contacto cercano, piel-piel, piel-mucosa, el tocar, ¿verdad? También puede irse por la vía aérea, ya sea como la varicela, porque pero es menor. Es mucho, también por secreciones respiratorias y nasal, orales, moco, saliva, puede ir, pero es mucho menor debido a que la partícula viral es extremadamente grande y requiere de un transportador de saliva o de muco mucho más grande, que no alcanza, por ejemplo, los 2 metros que alcanza en la COVID o en la influenza, ¿verdad? Sino que prácticamente en cuanto se expelen caen al suelo. Y entonces eso significa que yo, para contagiarme de esa manera, tengo que estar
bien cerca, besando, ¿verdad? Tocando. Doctor, he escuchado también que en otros países el tratamiento que se da no es tanto para la viruela del mono como tal, sino los síntomas. Es decir, para fiebre, medicamentos, para otro tipo de malestar, mientras pasa el virus y la persona se va recuperando. Y que no suele ser en una etapa tan grave. Sí, depende Okay. del tipo de persona. La enorme mayoría, la experiencia hasta hoy ha sido que la enorme mayoría de infectados ni siquiera han necesitado hospitalizarse. El punto clave es el aislamiento, que puedan estar en condiciones de aislamiento donde no esté en peligro nadie más, ¿verdad? Porque si yo tengo contacto con la ropa de cama, con la ropa íntima del paciente, con la ropa de él, con toallas, ahí me puedo infectar. Entonces, si la persona, y la gran mayoría efectivamente no presentan cuadros severos. Hay personas que son de especial riesgo, ¿verdad? Inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, niños, también depende de dónde y cuántas lesiones desarrolle, ¿verdad? Es por eso que lo que se ha visto y se espera es que la mayor parte de personas no van a requerir ni siquiera manejo hospitalario y el tratamiento es por problemas sintomáticos. Tratar las lesiones con lo que haya, porque en este momento, aunque hay 3 antivirales, a la cabeza el tecovirimat, ¿verdad? Que es un antiviral que estaba en fase de experimentación y que ya está autorizado de forma emergente, ¿verdad? Por las diferentes... ¿Este es para prevenir o para tratar? Para tratar. Okay. Para prevenir, lo único que existe es una vacuna, que existe. De hecho, quiero decirles, y este es un tema bien interesante, la vacuna antivariólica. La vacuna la viruela humana es una enfermedad mucho más grave y mucho más contagiosa. De hecho, se registró históricamente que tenía hasta una posibilidad del 30% de matar la viruela humana. Esto no es viruela humana, es una enfermedad muy diferente. Pero resulta ser que la vacuna que nos ha protegido clásicamente contra la viruela humana tiene un 85% de efectividad para proteger. Y existen dos vacunas que se fabrican bajo pedido especial, y ahora debe estar masificándose la producción, y una tercera vacuna que es diseñada para la viruela, tanto para la viruela símica, que es un nombre muy mal aplicado porque no proviene de los monos, sino que en realidad es mucho más frecuente en cierto tipo de roedores de la zona africana donde se describió inicialmente. Como hay ciertos tipos de ratones, ratas y ardillas, ¿verdad? Pero esta vacuna protege contra ambas, tanto contra la forma humana y la forma de la viruela símica. Tienen varios, 2 o 3 nombres según donde sea licenciado, se fabrica en Dinamarca por un consorcio danés-alemán. Entonces, el problema es que y tiene muchos años de estarse produciendo, pero como era una situación tan específica que solo existía para pedidos por gobierno, aquellos que tienen programas contra bioterrorismo, ¿verdad? Y ahora, hace unos días, Inglaterra, el Reino Unido, hacía del conocimiento de su población, porque hay lugares donde se habla las cosas como son, con toda apertura, ¿verdad? Y entonces los ingleses hablaban con su pueblo y decían, miren, nosotros intentamos, ya hicimos todos los trámites para que incorporar la vacuna esta a nuestro esquema de vacunación, pero tenemos un problema. ¿Cuál problema es? Resulta que cuando fuimos a preguntar por la disponibilidad de vacuna, la fábrica solo tenía disponibles 5.000 vacunas para el mundo entero, 5.000 dosis para el mundo entero, ¿verdad? Y porque toda la producción está ya comprada a la cabeza por los norteamericanos, ¿verdad? Comprada antes de producirse, sí, pagada y entonces lo que están haciendo ahora se llama Jynneos, la marca que se aprobada en los Estados Unidos, y que se hacen esfuerzos en este momento por aumentar la producción, pero imagínate para lograr adquirir por tal cosa, en El Salvador no hay ni va a haber vacuna en un buen tiempo. Ok, vamos a hacer la última pausa del programa, por favor acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, las IRAS, las enfermedades respiratorias agudas, han tenido un incremento también, se ha visto. Digamos que estamos en el periodo. Significativo, así es. Recomiendo a la audiencia que lean un interesantísimo y muy bien hecho artículo de la prensa gráfica, donde el equipo de estadísticos analizan la información y de esta situación, donde vale la pena comentarles qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, ha habido un importante aumento de enfermedad categorizada como infección respiratoria o infecciones respiratorias agudas o IRAS. También ha habido un incremento en neumonías y muertos por neumonías con relación al año pasado. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, lo primero que uno piensa es, ¿tiene alguna relación con la COVID-19? Pues fíjense que probablemente en el gran número de IRAS, sin duda que hay un buen elemento que pertenece a cuadros de COVID leves, porque desde diciembre del año pasado los cuadros han predominado, o sea, desde la cuarta ola y durante esta quinta ola ha predominado cuadros leves, que van a manifestarse y que son indistinguibles clínicamente como un resfriado común o una influenza leve. Entonces, el acceso a las pruebas no ha sido, digamos, muy amplio. El que puede se las ha pagado, pero el que no, no. Entonces, y otras personas que le han dado poca importancia debido a la poca gravedad del cuadro. Entonces, en cuanto al aumento de las IRAS, hay dos elementos que sin duda han estado presentes, ¿verdad? Uno son cuadros de COVID-19 leves y los otros también pudimos detectar y diagnosticar con prueba casos de influenza A primordialmente proveniente del hemisferio sur, es decir, que viene con los viajeros y las aves migratorias que se desplazan hacia el norte huyendo del invierno austral, ¿verdad? Y entonces ha habido una importante presencia de influenza A. Algunos hablan de influenza B, yo no he visto ningún caso de influenza B. Y los que vi y diagnostiqué con prueba positiva de antígeno, detección de antígeno nasal para influenza, todos los que yo vi eran A. Sin embargo, parece que también ha habido B, yo no podría. Eso también ha inflado ese número de casos. Y llama mucho la atención que a la par de las IRAS se elevó el número de neumonías y de muertes por neumonías. Y fíjate bien qué interesante esto. Al examinar las estadísticas oficiales, nos damos cuenta que la mayor parte el mayor número de casos se van a ubicar en dos polos, en dos extremos de la vida, menores de 4 años y mayores de 60 años, ¿verdad? Y sobre todo las muertes causadas por, siendo más abundante, bueno, la neumonía en general tiene este patrón, pero la mortalidad ha sido mucho más elevada en personas mayores de 60 años. Esta es la típica presentación epidemiológica de la influenza. Entonces, en base a esos datos, en mi opinión, lo que ha estado detrás de la neumonía ha sido influenza. Para la influenza estacional proveniente del hemisferio sur debe comenzar a vacunarse en abril, antes de la llegada de las lluvias, porque es un hecho conocido que con la temporada de lluvia se inicia un pico de influenza que baja, cae por ahí por el mes de julio, agosto, y posteriormente tenemos otro pico que se da allá a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, pero esta es ya influenza que proviene del norte, ya cuando comienza el invierno boreal, ¿verdad? En el norte, en Estados Unidos, en Canadá, y entonces que provoca lo mismo, viajeros que vienen a pasar el invierno o por vacaciones de invierno acá al sur del Río Bravo, y entonces ahí comienza a llegarnos a nosotros la influenza, y tenemos otro pico de influenza, y hay que poner otra vacuna diferente en cuanto a su composición. Pero yo diría que detrás de esta letalidad o mortalidad asociada
a la neumonía de la comunidad, porque deben ustedes saber que neumonías, de acuerdo a su comportamiento y origen, hay de varios tipos. Hay neumonía de la comunidad y neumonía asociadas a cuidados en salud, que es otra cosa. Pero aquí hablando de la neumonía de la comunidad, cuando se eleva su incidencia, casi siempre se debe a que el virus de influenza A y B en diferentes cepas está circulando, ¿verdad? Así me explicaría yo la situación que se está dando. Es decir, que en esta ocasión no podemos decir que COVID-19 ha sido la causante Es más influenza. porque además lo hemos visto. Desde mayo a la fecha yo no he tenido que hospitalizar más que 5 personas, 5 o 6, todas con neumonía. 5 o 6 es las que hospitalizábamos por hora durante las primera, segunda y tercera ola, ¿verdad? Entonces, no hemos visto la neumonía COVID, que tiene sus criterios, pero es neumonía al final, no hemos visto que haya tenido un gran impacto. Entonces, tiene que haber otra causa y todo apunta hacia influenza. Ahora, la prevención es fundamental porque vamos a lo más duro quizás del invierno. Este mes, septiembre, también llueve mucho y la prevención se vuelve fundamental también. Sí, la manera más importante de prevenir influenza, hablando de influenza, por supuesto, es la vacunación. Y en este momento, hasta donde yo tengo entendido, hay una campaña del Estado y donde a las personas que cumplen con los criterios de esto, se les aplica gratuitamente. Entonces yo hago un llamado para estimular a todos los mayores de 60 años y con los criterios como enfermedades cardíacas, con diabetes, a que se vacunen contra la influenza del hemisferio sur, porque esto va a seguir en auge mientras haya lluvias. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche y compartir estos diversos temas de mucha importancia para la ciudadanía. Un gusto y siempre a sus órdenes. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen, por favor. Su cita, recuerde, con nosotros el día de mañana. Les esperamos.